Bueno, nosotros decidimos entrevistar a Erika Adriana Loyo Beristain, que es actual directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres. No solo la elegimos a ella por su cargo, sino también por lo que ha contribuido en la vida de las mujeres con su trayectoria. Erika Beristain cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales, esta con especialidad en Conocimiento y Cultura por parte de la UDG. También cuenta con una maestría en Sociología Política, Movimiento Social e Investigación Cualitativa. De igual manera cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, esta por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Erika ha trabajado durante 18 años en el análisis cuantitativo y cualitativo en el área estudiantil, en gobiernos, en instituciones públicas y en planeación estratégica, destacando su participación en el análisis y estudio de la violencia sobre la mujer. Lo primero que queremos saber de usted es qué defiende esta institución, o sea, en sí, la que dirige. Pues mira, el Instituto Jalisciense de las Mujeres fundamentalmente defiende los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, y el primero de ellos y que tenemos que perseguir con fuerza es el derecho a vivir una vida libre de violencia en todos sus tipos, en todas sus modalidades, porque al final de cuentas la vida comunitaria, la vida pública y la vida privada, el ámbito de la intimidad está lleno de prácticas discriminatorias y violentas que se ejercen en contra de las mujeres, desde las más sutiles y escondidas hasta las más difíciles y terribles como son el feminicidio. Pero pues este tema es, desde que lo discutimos, lo visibilizamos, lo sacamos de esta normalidad en la que nosotras pensábamos que era natural que se nos tratara así, pues hemos recibido cada vez más casos, hemos generado cada vez mayor conciencia sobre las mujeres que reciben este tipo de prácticas, pero también sobre algunos hombres que la ejercen. Entonces, pues hemos decidido atender las dos vías. Cada vez atendemos a más mujeres que se dan cuenta de que eso no son prácticas normales y que quieren la violencia fuera de su vida, pero también hemos decidido que hay que cambiar a los hombres. Bueno, ¿cómo surgió tu interés por formar parte de este movimiento y desde cuándo? Pues yo creo que siempre cuando hay una mujer que entre más estudias, entre más te formas, siempre tienes como una lucha, ¿no? O un sentido de lucha. En mi caso, pues la lucha estaba vertebrada por un tema de violencia. Yo veía que la violencia era un tema que no nos iba a generar buenos dividendos, y pues ve cómo estamos en este país hoy día. Y la hice parte de mi lucha. Durante un tiempo fui parte de movimientos sociales y salía a marchar a las calles y salía yo a exigir un tema de seguridad. Después se me da la oportunidad de que yo esté en el servicio público y entonces la he asumido como una oportunidad que permite transformar y aportar en un granito de arena en esta causa de lo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces me gusta mucho el servicio público, creo que es un espacio en donde todo lo que he leído lo puedo llevar a la práctica como una perspectiva de transformación, pero también creo que el servicio público tiene enormes retos en términos de cambiar las mentalidades de quienes trabajamos ahí, ¿no? Y de que juntos podamos lograr esa causa común y de pensar que puede haber estrategias diferentes para enfrentar un problema. Creo que de los grandes aprendizajes que me he llevado es que es mejor construir y tener aliados que enemigos. Entonces siempre apuesto porque las personas, mis compañeros de gabinete, mis compañeros de dirección puedan ser aliados de las mujeres, de las causas y de las luchas de las mujeres, que al final son las luchas de todos y de todas. Entonces, pues han sido enormes retos, pero creo que
que estar ahí en el servicio público fue parte del origen de la causa, ¿no? Okay. Tener muy claro que había que luchar en contra de las formas de violencia. Como más vivirlo, ¿no? Así es. Y sabes que tener la oportunidad de planear políticas públicas y de ser parte de ellas, ¿no? Tener esa oportunidad y ese enorme privilegio que puede tener un servidor público de saber qué hacer con el dinero, dónde invertirlo y en qué invertirlo, ¿no? Ese es un enorme privilegio, porque eso transforma, es una posibilidad de transformar. Sin embargo, pues si la estructura política y el gobierno termina siendo, alguien decía, un gran molusco, ¿no? Como una suerte de metáfora. Se mueve una parte, pero para que se mueva la otra parte se tarda un tiempo y hay que cambiar muchas mentalidades. Entonces, pues ese es un reto fabuloso. Qué difícil. ¿Cuánto tiempo tienes entonces? Yo tengo en el servicio público desde el 2009 en diversos espacios, pero ya en el Instituto Jalisciense de las Mujeres desde el 2015 hasta la fecha. Y bueno, el gobierno termina el 5 de diciembre y ese día pues yo habré de entregar a quien me vaya a suplir. Sí. Y bueno, ¿cuáles son tus estrategias como líder ante pues, tu posición, ¿no? Que te ayudan a seguir el mando, ¿sabes? Fíjate que alguna vez escuché a alguien decir que el feminismo era algo muy controvertido, muy controversial y terminaba a lo mejor dividiendo más que uniendo, ¿no? Y alguien preguntaba, ¿por qué el feminismo es tan debatible? ¿Por qué enfrenta tanto, ¿no? ¿Y por qué no une? Pues porque el feminismo cuestiona parte de tu vida íntima y privada. La forma en la que tú te relacionas con la otra o con el otro, la forma en la que en esa relación pues ejerces control o armonía. Entonces, como el feminismo cuestiona parte de tu vida íntima, se vuelve controvertido y se vuelve debatible, ¿no? Entonces, yo he aprendido, hay varias corrientes y varias teorías sobre el feminismo, desde las más radicales hasta la que se concentra en la parte de la libertad sexual, hasta la que tenemos hoy en día, que promueve la igualdad como un punto vertebral entre las relaciones de hombres y mujeres, o de hombres con hombres o de mujeres con mujeres. Y creo que haber optado por comunicar y enmarcar las luchas en función de la igualdad nos ha ayudado a sumar más voluntades y más acciones en función de ir caminando en este sentido. Por ejemplo, nadie hubiera imaginado hasta hace 3 años que ibas a tener a la mitad de policías viales mujeres, ¿no? Eso era inimaginable. ¿Por qué? Pues porque los policías eran hombres, porque no había como esa visión de formar a las mujeres desde una perspectiva diferente. Y eso se logra con la voluntad del secretario de Movilidad. Y digo voluntad porque cree en que esto puede cambiar el escenario de corrupción, el escenario de la movilidad, el escenario de la igualdad y del respeto. Pero si él no hubiera creído eso, a lo mejor esto hubiera tardado mucho más tiempo en llegar. Entonces, a eso me refiero con los aliados. Ellos son los que desde sus espacios pueden ir aportando a la transformación de una ciudad. Hoy la ciudad se ve diferente con las mujeres policías viales a las que ya respetamos. Un tiempo las acosaban y les decían muchas cosas negativas y hoy ya las respeta la gente, ya las ve como parte de la ciudad, como una autoridad. Y dentro de poco pues vamos a tener a muchas más mujeres manejando unidades del transporte público. Entonces pues creo que ir caminando para cambiar esos paradigmas es parte de esos retos que implican trabajar para que tengas más aliados y no gente a la que le choque el discurso, luchar con ¿no? ellos, Exacto. Invitarlos a... Así es, invitarlos a que se sumen, a que pongan de su parte, y eso ha sido fenomenal porque nos ha valido, pues por lo menos en el espacio del gobierno, una unión y una consolidación entre todos, ¿no? Qué
padre que ya Sí. hayamos avanzado Sí, un poquito, pero ahí vamos. Y bueno, ¿qué problemas éticos o morales son los principales que has identificado a lo largo de tu trayectoria como presidenta? Uy, Bueno, si quieres resúmelos en los 3 más importantes, los que más te hayan como causado un shock. la forma en la que hay que hablar sobre los feminicidios es un problema ético y moral. Porque sí hay que hablarle con la verdad a la gente, pero lo que estamos viendo afuera es demasiado crudo a veces. Me causa mucho problema moral y ético que he visto, pues yo no sé si un incremento, pero sí cada vez es más visible la violación de niñas y niños, violación sexual. Y eso me parece una conducta primitiva, prehistórica del paleolítico. Yo no puedo entender cómo un padre sea capaz de abusar sexualmente de su hijo o de su hija. Eso es un problema ético muy fuerte para mí, un problema moral muy fuerte, porque además pues en un debate y un ámbito de derechos, tanto la víctima como el victimario tienen derechos, pero eso es un problema ético, un problema moral muy fuerte para mí, y cómo hablarlo y cómo atender el tema cuando eso se da en un ámbito privado que se tiene que de alguna manera respetar, pero sobre el cual se tiene que actuar. Y creo que otro problema ético y moral que me causa mucho dolor es que en este tema de los feminicidios, de la muerte de una mujer por causas de misoginia y de machismo, hemos leído todos los expedientes que tiene la Fiscalía sobre este tema, y en todos los expedientes la constante es: siempre había alguien que sabía que la mujer corría un peligro de muerte, un familiar, un amigo o un vecino, y nadie hizo nada. Todos se quedaron callados porque siguen concibiendo que el problema entre una pareja es un problema íntimo que se debe quedar entre 4 paredes y en el cual nadie se puede meter. Y creo que es un problema ético y moral para la sociedad. ¿Hasta dónde hay que intervenir? ¿Cómo podemos ayudar a una mujer a la que corre peligro? Que ahorita te estoy hablando de una situación muy difícil como un feminicidio, pero lo mismo pasa en un camión cuando tú ves que a alguien la acosan y no haces nada, ¿no? Entonces, un problema ético y moral muy fuerte para mí ha sido cómo promovemos la corresponsabilidad de la gente y minimizamos el silencio. Cómo hacemos que la sociedad se implique de una manera corresponsable y activa en estos temas, sin pensar que es un ámbito de la vida privada, sino pensando que es algo que nos preocupa y que nos ocupa. Todos estamos expuestos a Así todo es, eso. así es. Te hablo desde lo más letal y terrible como el feminicidio, la muerte de una mujer, pero desde lo más sencillo, que es una mujer que está en un camión y que alguien más ve que la están acosando o que le están faltando al respeto y no haces nada, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacemos para promover esa corresponsabilidad, esa unión social y el hecho de que a ti también te importe, ¿no? Empatización. Sí, es un dilema ético terrible. Y bueno, ¿qué experiencia o hecho o situación te ha tocado vivir siendo parte de esta institución que te haya ayudado a crecer a ti personalmente o profesionalmente? Ay, yo creo que todo. Han sido 3 años en los que yo he dicho que sin querer he estudiado un segundo doctorado, porque uno tiene que leer mucho y aprender mucho, un nuevo lenguaje, nuevas formas y nuevos debates sobre un tema que cada vez tiene una actualización permanente. Creo que parte de lo que más me ha hecho crecer en el instituto es algo que mencionaba en el auditorio, que es
cómo aprender a que los puntos de vista diferentes se puedan incorporar a una política pública, cómo hacer que quepamos todos todas y todos en una política pública, cómo hacer que te sientas incluido desde las decisiones que uno toma. Ese ha sido un enorme reto y algo que me ha ayudado a crecer muchísimo. Las organizaciones de la sociedad civil también han sido un reto porque no son fáciles, son muy duras, muy reacias, pero sentarse con ellas, debatir y construir con ellas ha sido algo que me ha ayudado a crecer mucho, porque hoy las valoro mucho, hoy creo que no hubiéramos podido avanzar sin ellas. Y algo que también me ha ayudado a crecer mucho dentro del instituto es siempre darme cuenta de que ayudar a alguien pues es una posibilidad que siempre puede transformar un espacio de vida, ¿no? Me ha marcado mucho el programa que tenemos para ayudar a los niños y niñas huérfanos de feminicidio, que son los niñitos a los que les han matado a su mamá y que hoy día se quedan con sus abuelitos y sus abuelitas. Eso me ha marcado muchísimo porque es desde ayudarle a los abuelitos, a las abuelitas, a los niños y a las niñas a que superen ese episodio, porque en muchas ocasiones ellos han visto cómo su papá mató a su mamá. Y traspasar eso ha sido muy, muy interesante. Y me ha ayudado a crecer mucho y tener una relación de amistad con todas y con todos ellos, en donde nos vemos y andamos buscando si nos juntamos a comer, en qué momento puedo ir a visitarlos. Entonces esa es una de las satisfacciones más grandes que me llevo y creo que ese espacio es un espacio de crecimiento permanente, pero que tiene enormes retos por delante y que es un espacio en donde no se puede avanzar solo o sola. Tienes que avanzar siempre de la mano de alguien. Sí. Bueno, pues qué interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. No, gracias. En nuestra entrevista con Erika Loyo Bernstein hablamos mucho sobre el instituto que ella dirige, el Instituto Jalisciense para las Mujeres. Sin embargo, a pesar de ser denominado para las mujeres, esto no significa que las atienda exclusivamente a ellas. No. Como vimos en la entrevista, lo que este instituto busca es encontrar la igualdad entre los géneros. Esto lo hace principalmente con dos tipos de medidas. Tanto medidas preventivas, explicándole a la sociedad, independiente del género, por qué comportamientos como la violencia, la agresividad y el machismo son malos para la sociedad. También tomando medidas una vez que esos derechos ya fueron violentados. Hablamos también de por qué esto es un problema tan grande en México. Y ella nos dijo que el problema radica en que ya se normalizó. Ya se ve como común el machismo y es algo que tenemos que cambiar. Precisamente, como ya se ha visto algo tan normalizado, es que tendemos a callar, a pesar de saber que alguien podría estar en peligro, a pesar de ver que esa relación no es sana. Nosotros preferimos mantener el silencio porque creemos que no es nuestra incumbencia. Y esto tenemos que cambiarlo para poder mejorar y poder lograr un mayor equilibrio y una mayor igualdad en ambos géneros. Por eso, hablar con este tipo de personas que ya han logrado desarrollar su carrera hasta el punto en que ellos de verdad tienen un impacto en la sociedad, es muy beneficioso para nosotros, porque podemos ver qué fue lo que ellos estuvieron haciendo, cuál fue su trayectoria. Por ejemplo, Erika nos hablaba de que ella desde muy joven se vio involucrada con este tipo de asociaciones a favor de las mujeres y en contra de la violencia. Y así, poco a poco, ella fue logrando escalar, fue logrando tener un mayor efecto en las personas, fue logrando crecer su trayectoria. Y por eso mismo es que ella está donde está hoy en día, como directora del Instituto Jalisciense para las Mujeres, beneficiando a millones de personas. Esto nos ayuda para ver a dónde queremos llegar y cómo podemos hacerlo para lograrlo.